Muy buenas tardes, queridos hermanos. Muchas gracias por congregarse, asistir el día de hoy. Durante la semana, espero que hayan tenido sus victorias, a pesar de los problemas, que sigan firmes en la fe en Cristo Jesús. El mensaje del día de hoy, que vamos a ver en 2 de Crónicas 32, del 1 al 23, es acerca del rey Ezequías. ¿Cómo afrontó el rey Ezequías las amenazas? Ese es el título del día de hoy, ¿de acuerdo? Y también nos va a ayudar mucho a cómo nosotros podemos afrontar las amenazas, todos los problemas que vienen. Como una breve introducción, vamos a ver acerca del rey Ezequías. El rey Ezequías es el hijo del malvado rey Acaz de Judá. Ustedes se acuerdan que él fue un rey apóstata, ¿cierto? ¿Cómo es que de un rey apóstata puede salir un hijo que sirva y sea fiel al Señor? Entonces, veamos esa escala, ¿no? Primero vemos a Uzías y a Jotán que sirven al Señor, después a Acaz que se aparta de la fe y a Ezequías que retoma la fe, ¿no? Entonces, esto nos lleva a maravillarnos del Señor. ¿Por qué? Porque aunque el ambiente de la crianza influye mucho en los niños, nosotros no podemos hacer salvos a los niños, a los hijos o a la familia. El ambiente y nuestros esfuerzos no determinan su fe. Lo que determina su fe, ese es derecho y gloria solamente de Dios. Dice la palabra en Juan 1, que no viene de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ahí vemos esta gran verdad. Y Ezequías, pues, tenía que enfrentar muchas amenazas en su reinado. Se enfrentó a Sennacherib, rey del imperio asirio, una de las mayores amenazas en su época. ¿Cómo él abordó esto? ¿De qué manera, a pesar de ser influenciado en un momento por el rey de Asiria, llegó un momento hasta de servirle, de darle tributo? Pero ¿cómo es que él vuelve a la fe y comienza a hacer frente a este ejército que está viniendo a sitiar a Jerusalén? ¿Y cómo es que él, a través de esta fe, anima al pueblo a mantenerse firmes y hacer frente ante las amenazas de los embajadores del rey Sennacherib? ¿Y cómo es que después, a través de la oración de este rey y del profeta Isaías, Dios libra a su pueblo milagrosamente a través de un ángel que vence a más de 185,000 soldados asirios, dándoles la victoria? Nos maravillamos del resultado, ¿no? Ezequías oró en un momento difícil y Dios le respondió enviando un ángel, ¿no? Todos quisiéramos tener esa experiencia, ¿no es cierto? ¿No? Clamar en un momento difícil y que Dios nos salve. Queremos ver el milagro, pero no queremos pasar el problema, ¿no es cierto? Queremos evitar el problema. Sin embargo, hermanos, es necesario pasar por tribulaciones, afrontar problemas, lidiar con amenazas de todo tipo en nuestras vidas, que quieren movernos de nuestra fe, que quieren tomarnos cautivos y hacer que perdamos la verdadera adoración. Vamos a entender esto. El primer punto, solo hay dos puntos. El primero se llama así: vamos a recuperar hoy lo esencial, lo que nos hará hacer frente al porvenir. 2 de Crónicas, tanto Reyes como Crónicas hablan de Ezequías, de su reinado también, y voy a estar citando Crónicas, ¿no? Más que todo. 2 de Crónicas 32:1 dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Entonces vemos algo aquí. Mire, ¿qué le pasa al cristiano cuando comienza a caminar en fidelidad, en orar, en leer la Biblia, en seguir al Señor,
al hacer lo que ante los ojos de Dios es agradable. ¿Qué es lo que, qué respuesta recibimos? Perseveramos en lo bueno y deberíamos esperar que Dios nos cuide, que la recompensa de nuestra fidelidad sea la paz, que ningún problema venga. Sin embargo, vemos que Ezequías hizo esto y le vino un gran problema. Por eso, hermanos, el cristiano no sigue la lógica o el pensamiento del mundo. El mundo dice, si tú haces lo bueno, solo te va a venir bueno. Si tú haces lo malo, solo te va a venir lo malo. Es un pensamiento errado. El cristiano en este mundo va a afrontar todo tipo de problemas, pero va a estar seguro porque su confianza está en el Señor. Ahora, el versículo comienza de esta manera. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad. Para entender esta línea, ¿no? Esta línea, debemos de entender lo que pasó los 3 capítulos anteriores a este capítulo 32, el capítulo 29, 30 y 31. Resumidamente se los voy a contar. En 2 de Crónicas 29, Acaz termina su reinado y asume el reinado el rey Ezequías como rey de Judá. Y su primer mandato, ¿saben cuál es? ¿Cuál es su primer mandato? Que se vuelva a abrir el templo, que se vuelva a adorar a Dios. Ese es su primer mandato, mírenme, como rey. Cuando tenemos disposiciones, cuando queremos hacer algo en nuestra vida, ¿qué es lo que nos determinamos de hacer primero? Queremos hacer muchas cosas con respecto al estudio, con respecto al trabajo, pero nuestro corazón tiene que ser como la de Ezequías, disponernos en restaurar la adoración que se ha deteriorado en nuestras vidas. Esto es cierto, hermanos. Ezequías restaura el culto en el templo. Y hoy el Perú está pasando momentos difíciles, sobre todo pues en varias regiones del Perú, donde muchas iglesias han tenido problemas para congregarse y los que podemos congregarnos no queremos. ¿Qué tenemos que hacer? Restaurar el culto como Ezequías, abrir las puertas, congregarnos, ¿no? ¿Para qué? Y de esta manera Ezequías lo que hizo fue acercar el pueblo a Dios. Lo que no hizo Jotam, ¿se acuerdan? Él solo se ocupó en acercarse él solo a Dios y dejó al pueblo. Entonces, Ezequías hizo lo que su abuelo no hizo. En 2 de Crónicas 30, en todo este capítulo, vamos a ver que Ezequías se vuelve como un mediador y un reconciliador de su pueblo. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que durante el gobierno de su padre Acaz, el reino del norte se había aliado con Siria y lo habían atacado, ¿no es cierto? Imagínense, ¿no? Entre hermanos estaban divididos y se atacaban. Pero en el reinado de Ezequías, lo que hace este rey es invitar a sus hermanos a celebrar juntos la Pascua del Señor. Esto es lo que hace enviando mensajeros y enviando y mandando a llamar a todos los levitas que están repartidos en todo el territorio, diciéndoles que vengan y que juntos celebren la Pascua. Este rol también es nuestro rol. Somos reconciliadores en un mundo lleno de resentimientos y de odio, de envidias, de problemas. Nosotros estamos para proclamar la unanimidad, de manera unánime estas palabras. Lo que dijo Ezequías aquí: el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Todos somos en la iglesia un solo cuerpo, hermanos. Todos somos valiosos, partes fundamentales de la iglesia del Señor. ¿Desde hace cuánto no congregas, hermano? Es la pregunta que nos decimos. El reino del norte, imagínense, no había ido al templo de Jerusalén porque se habían dividido, o por muchos problemas ellos se habían alejado. Durante mucho tiempo no vinieron al templo a adorar al Señor. Es más, para no venir, ellos solitos se hicieron con Jeroboam su propio templo pagano.
Mi manera de adorar a Dios es así, yo no necesito ir a adorar a Dios a la iglesia. Ese era su pensamiento. Con Ezequías todo cambiaba, hermanos. Estamos aquí para hacer lo que Ezequías y todo el pueblo hicieron, venir a congregar. Los levitas, para servir al Señor, dar los sacrificios, tenían que purificarse, venir, limpiar nuestros corazones, presentarnos a la cena del Señor, al culto, en arrepentimiento y con un corazón dispuesto a servirle. Ese es el corazón que debemos tener. Segunda de Crónicas 31, resaltan dos cosas. Ocurren dos cosas. Primero, los israelitas que participan de la Pascua, fue una Pascua pues maravillosa. Todos los hermanos se unieron. Todos gozaron de la presencia del Señor. ¿Y saben lo que hicieron después de eso? Terminaron de celebrar la Pascua y lo primero que hicieron fueron a quebrar todos los altares de idolatría que había, todos los lugares altos. Eso es lo primero que hicieron. Que después de este culto, hermanos, la palabra no solamente quede en nuestras mentes, que lo pongamos por obra, que vayamos y quebremos toda idolatría que se ha levantado en nuestras vidas, que cambiemos nuestra manera de vivir religiosa por una manera que adore al Señor, un estilo de vida que lo adore realmente. Toda esta acción del pueblo vino como consecuencia de ver a su rey hacerlo. Segunda de Reyes 18:4, lo primero que hizo Ezequías, ¿saben qué era? En el templo también estaba la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan de la serpiente de bronce que Moisés mandó a hacer porque en el desierto, cuando Israel estaba en el desierto, les picaron las serpientes venenosas de fuego? Y esa serpiente, al mirar la serpiente de bronce, pues ellos se sanaban. El pueblo en el reinado de Acaz había tomado esa serpiente, ¿no? Y posiblemente en otros reinados más anteriores habían tomado la serpiente y la estaban adorando. Estaban adorando a esa estatua de bronce. Por eso Ezequías llama a la serpiente de bronce, le llama Nehustán, y la destruye. Uno podría decir, pero ¿por qué destruyes lo que hizo Moisés, ¿no? El profeta de Dios? Nehustán significa cosa de bronce. Es decir, es un pedazo sin valor de bronce. Para que el pueblo se diera cuenta que lo que hacía valioso en su momento a esa serpiente de bronce era Dios y no era el material. Por eso se traduce cosa o cosa de bronce también, ¿no? Ahora, Ezequías la destruye y demuestra que el valor de todas las cosas radica en Dios. Todas nuestras actividades, su valor radican en Dios. Nunca lo olvidemos, hermanos. Nuestros estudios, trabajo, la familia. Si descuidamos la adoración a Dios y nos enfocamos solo en ello, buscando excusas, se va a volver un Nehustán en nuestras vidas y nos engañamos a nosotros mismos. Esto fue lo primero que hizo Ezequías en Segunda de Crónicas 31, y lo segundo tuvo que ver con las ofrendas y los diezmos en el templo. Fueron motivados, y tanto era la motivación, imagínense, de volver al Señor, que todo el pueblo trajo las ofrendas y los diezmos al templo. Fue tan abundante que pues era mucho, ¿no? Y vieron la bendición de Dios, que Dios había movido el corazón de su pueblo para dar el sustento al templo. Los diezmos, las ofrendas eran para el sustento del templo, el sustento de los levitas que servían a Dios. Todo conforme a lo que Dios había mandado en el libro de Levíticos. Ahora, todo este movimiento que hizo el pueblo al traer ofrendas al Señor y sus diezmos, trajo la bendición de Dios sobre sus vidas. Pensamos que estamos dando algo al Señor, y hay veces hasta nos duele dar los diezmos y las ofrendas, cuando es en realidad ni la mínima parte de lo cual Dios nos está bendiciendo, aún en los momentos más críticos como estamos pasando ahora. Querido hermano, querida hermana, ¿cómo evidencias que vives adorando al Señor? ¿No es congregándote acaso? ¿No es aplicando su palabra en tu vida durante la semana?
¿Cómo reconoces que Dios es tu sustentador y soberano? ¿Cómo lo hizo Israel? Trayendo las ofrendas y los diezmos al templo. ¿Cómo lo haces tú? ¿No es haciendo lo mismo? ¿Cómo esperamos ver la bendición de Dios si no hacemos lo que es necesario hacer? Si lo estás haciendo, querido hermano, continúa así y anima a otros a perseverar en ello. Ahora, hermanos, el rey Ezequías, con todo esto que hemos visto ahora, hermanos, vemos cómo es que el rey Ezequías hizo todas estas cosas, demostrando la fidelidad al Señor. Después de todas estas muestras de obediencia, lo que vino fue el ataque inminente del rey de Asiria. Ante los ojos del pueblo era un gran temor. Ahora, ¿no se merecía una recompensa? ¿No se merecía que Dios lo cuidara, que esté todo tranquilo? ¿Podremos identificarnos con Ezequías? Somos un creyente en medio de un ambiente de idolatría e incredulidad, pero que ha sido llamado por el Señor, que animas a tu familia, a tus hermanos a congregar, que velas por ellos, llamándolos por teléfono, instándolos a que perseveren, o intercedes por ellos si alguna riña tienen. Los animas a venir al culto. Por último, sirves humildemente en algún ministerio de la iglesia, vienes a apoyar a los ministerios de niños, de jóvenes, culto general. Si estás haciendo esto, hermano, bendito eres. Tienes el respeto de todos tus hermanos, pero también tus hermanos estaremos ahí para apoyarte, porque las pruebas y los problemas son inminentes, vendrán, y estaremos ahí para apoyarnos en oración. Dios no nos deja solos, hermanos, nos hace afrontar esto en comunidad. Esto no solo lo afrontó Ezequías solo cuando vino la amenaza de Asiria. Fue el rey Ezequías, el profeta Isaías, con todo el pueblo, unánimes, parándose firme ante este rey. Proverbios 31:25, la versión NBI dice: se reviste de fuerza y dignidad y afronta seguro el porvenir. Esta es una cualidad pues de la mujer virtuosa, ¿no es cierto? Pero es la cualidad no solo de ella, sino de todo creyente que afronta el porvenir con un carácter de fe. Desarrollarás, hermano, ese carácter de fe. Recibirás ese respeto por los hermanos a medida que pones tu confianza en el Señor, y el Señor te guiará a un seguro porvenir. Ahora, pasemos al punto 2. Y el punto 2 habla acerca de estar preparados para enfrentar al enemigo. Segunda de Crónicas 32, versículos del 2 al 4, nos habla de que cuando Senaquerib, no le voy a dar lectura, voy a pasar de frente, cuando vino Senaquerib con su ejército, con un poco de su ejército, porque la mayoría estaban invadiendo otra ciudad, lo primero que hace Ezequías es cerrar las fuentes de aguas, cortar toda agua. ¿Para qué? Para que el ejército que venga no se aproveche del agua, o sea, no tenga fuerzas valiéndose del agua. Esto también afectaría de cierto modo al pueblo, a Jerusalén, pero más al ejército que venía y estaba ahí acampando, sitiando, sin agua, imagínense. Ahora, ¿qué nos enseña esto aquí? ¿Cómo podemos enfrentar al enemigo? Y sabemos que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las huestes espirituales. Y también nosotros somos el enemigo, nuestra carne. Para no dar más cabida, pues Ezequías hizo esto, y nosotros también tenemos que hacerlo. Así como Ezequías no dio oportunidad al enemigo de abastecerse para que los ataquen, así también nosotros no debemos dar oportunidad a la carne, ni a Satanás, ni al mundo, para que vengan y nos engañen. Hay veces queremos coquetear con el mundo,
insistir al mundo, al pasado, jugar un poquito así, ¿no? Nos agrada y nos engañamos a nosotros. Así estamos filtrando el agua, le estamos dando más cabida, ¿sí? ¿En qué situaciones estoy siendo permisible, dándole oportunidad al pecado para que entre y destruya mi vida? Es algo que hay que pensar. El pastor, el predicador famoso Charles Spurgeon, dijo una vez: si Cristo murió para salvarme de mis pecados, yo no puedo jugar con el pecado que mató a mi mejor amigo. Tenemos que odiar el pecado, aborrecerlo. Esa debe ser nuestra postura, para no ser más permisibles ni débiles ante las tentaciones que van a venir y tampoco sucumbamos a ellas. Tenemos que prepararnos desde hoy. Si hay algún programa específico en la televisión, en el internet, alguna música o juegos específicos que proveen para mi carne, es mejor cortarlo. Si eso me está alejando de Dios, ocupa mi tiempo con Dios, entonces no es para bien. Romanos 13 dice el versículo 14: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dios es bien claro. Somos libres, pero podemos ser influenciados. No permitamos más eso. Hay un pastor, también un teólogo muy reconocido, un evangelista del siglo XIX, que se llama Dwight Lyman Moody, o conocido por todos como D.L. Moody. Él dijo una frase muy interesante. Dijo: el barco navega en el agua del mundo, pero si el agua entra en él, se hunde. En el mar, en el agua del mundo. Pero si el barco se llena de esa agua, el barco se hunde. Entonces, interactuamos, vivimos en este mundo y somos influenciados por él. Es por ello que constantemente tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que renovarnos en nuestra mente, limpiar nuestro corazón. Y esto va a ser cuanto más tiempo llevo con el Señor. De esa manera ya no miraré a las cosas del mundo, ya no anhelaré experimentar ese placer en las cosas de la carne, sino que buscaré las cosas celestiales, las cuales Dios me promete, y promete a todos los que le buscan. Filipenses 4:8 dice: busca todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo lleno de gracia, todo lo excelente, todo lo que es digno de alabanza. Eso es lo que debemos de buscar. Esto es digno de alabanza, esto es amable, esto trae gracia. Hagamos eso. Y ahora hemos leído que dice: vestíos de Jesucristo, ¿no es cierto? Ante la amenaza de Senaquerib, lo que hizo Ezequías fue tomar la armadura de Dios. Claro, el texto no dice Ezequías se vistió de su armadura, no dice. Pero podemos ver esto, miren, y esto es para nosotros. Tomemos toda la armadura de Dios. Y ahora vamos a tratar el texto de Efesios 6, juntamente también con Segunda de Crónicas. Miren, en Efesios 6, versículos del 10 y 11, nos dicen dos cosas. Nos dice qué debemos de hacer y para qué debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer con la armadura? Ponérnosla. ¿Para qué? Dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque el diablo ataca 24/7. ¿De dónde debe de venir mi fuerza, mi motivación para enfrentar los ataques del diablo? ¿De dónde? Debe de venir de nuestra fe puesta en las promesas eternas de Dios, en sus verdades inquebrantables. Segunda de Crónicas 32:5, voy a darle lectura, dice esto: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías, viendo pues que venía el ejército, edificó Ezequías los muros caídos, hizo alzar las torres, otro muro también levantó por fuera, un muro más, fortificó al Milo, la ciudad de David, hizo muchas espadas, muchos escudos. Él se preparó para lo que venía. Claro, él estaba, dice, el Señor está con nosotros, sí, pero yo tengo que prepararme, ¿no? La fe no es ociosa, la fe nos pone activos. Ezequías antes,
posiblemente por miedo o por astucia propia, quiso congraciarse con Senaquerib para que no lo invadiera. Y le daba los tesoros del templo, ¿no? Si había una losita bonita de oro, una chapa de plata, eso lo sacaba, pum, lo enviaba como tributo a Senaquerib para que no lo invadiera. Pero se dio cuenta de que nada de eso servía. ¿Por qué? Porque igual vino a sitiarlo. Cuidémonos, hermanos, de hacer esto. Cuidémonos de las obras muertas, de querer solucionar los problemas fuera de la fe, por miedo, por astucia. En ese caso estaríamos poniéndonos una armadura, pero una armadura falsa, no la armadura de Dios. Una armadura que aparenta piedad, que aparenta fe, pero es astucia, son obras muertas. Y esa armadura falsa es proporcionada por Satanás, en lugar de ser dada por Dios. Hay un teólogo inglés que se llama William Gurnall. Él dijo esto, y quiero leerles. Es un párrafo. Y dice: escudriña la etiqueta para ver si tu armadura es hechura de Dios o no. Hay muchas imitaciones en el mercado. La política de Satanás es que si no puedes satisfacer al pecador con su estado desnudo y pecaminoso, con los engaños que deleitan a tu carne, consiste en darle algo débil que en sí mismo ni le hace bien a él ni daña al diablo. Tal vez sea la asistencia a los cultos o las buenas obras. Yo vengo al culto, ya cumplí con Dios. Ya vine al culto, ya serví a Dios. Ya hice una buena acción en mi semana, ya hice las cosas para Dios. Eso. O alguna penitencia autoimpuesta. Esta semana voy a ayunar. Esta semana he ayunado bien. Estoy con el Señor. Que me valga delante de Dios. ¿Lo haces por ti o lo haces para Dios? ¿O lo haces para que otros lo vean? ¿De quién es la gloria? Con la cual dice, piensa impresionar tanto a Dios como a los hombres. Tengamos cuidado, porque así como hay cosas originales, pues hay bambas, ¿no? Hay imitaciones. Y es más, hermanos, hay algo bien clave aquí. No confíes en la armadura de Dios, sino en el Dios de la armadura. Que quede claro esto. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 10:4 nos dice que todas las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. No son poderosas por sí mismas, son poderosas en Dios. Al igual que la serpiente de bronce fue bendecido por causa de Dios, de la obra de Dios, el arca del pacto que era llevado a la guerra obraba porque la mirada estaba en el pacto, no en el arca. Y así como otras reliquias, la gente comenzó a gloriarse en lo material, en lugar de buscar al Dios vivo. Eso le trajo desgracias. El Nejustán le trajo la idolatría. El arca del pacto igualito. Una corrupción espiritual en su tiempo. Igualmente, hermanos, los deberes para con la iglesia, las ordenanzas, los dones, las virtudes, las partes de la armadura, la justicia, la verdad, la fe. Todas estas virtudes son fortalecidas, son potenciadas en Dios. Vestirnos de Cristo es vivir conforme a nuestra nueva naturaleza, conforme al nuevo hombre que ha sido redimido en la cruz. Y de esta manera disfrutaremos correctamente las virtudes y todos los aspectos de la armadura. Ahora, ¿cómo bloquear los dardos del maligno? Miren lo que hizo Ezequías, miren su actitud. En 2 de Crónicas 32, del versículo 6 al versículo 8, miren lo que ocurrió. Ezequías pone capitanes de guerra sobre el pueblo, los reúne en la plaza y les habla a ellos y les dice: esfuércense, anímense, no teman, no tengan miedo al rey de Asiria, ni toda la multitud que con él viene. Porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, es decir, con él está la fuerza de un ser humano nada más. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Por qué confió en las palabras de Ezequías? Porque lo que hizo Ezequías fue repetir las palabras de Dios. Ustedes se acordarán lo que acaba de decir Ezequías. Ezequías entendía que la defensa de Israel no solamente era hacer armas, preparar muros, defensa, torres, sino
tener una fe firme en el Señor. Ezequías aquí hizo 3 cosas. Exhortó al pueblo a confiar en el poder soberano de Dios y que no desmayaran. Segundo, que a pesar de que las rebeliones, los deslices que hayan tenido antes, que no hayan sido fieles con Dios, la presencia de Dios y su favor estaba con ellos. Y tercero, que ellos debían de permanecer firmes en ese enfrentamiento, porque Dios pelearía las batallas por ellos. Las palabras de Ezequías, hermanos: esfuércense, anímanse, no teman. Más hay con nosotros que con Él. Y Dios peleará nuestras batallas. Estas palabras nos hacen acordar muchos eventos en el Antiguo Testamento. Voy a mencionar los 3 eventos. Primero, el éxodo de Egipto. Israel había salido de Egipto y no tenía salida. Estaba entre el ejército de Egipto de Faraón, que venía a matarlos, y el Mar Rojo. No había salida. En ese momento, ¿qué palabra viene? No teman. Estén quietos. Vean la salvación que Dios hará con ustedes. Dios peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Inmediatamente Dios abre el Mar Rojo. Y es en el mar donde Dios vence a todo ese ejército poderoso, que en aquel tiempo Egipto era la potencia mundial. Después vemos lo que ocurrió en la época de los reyes con el profeta Eliseo en el reino del norte. Eliseo predicaba y discipulaba en Dotán, pero el ejército sirio vino a matar a Eliseo con todo su ejército. Siria era un poderoso ejército en aquel entonces, y lo que hizo fue estar tranquilo, y él oró. Es más, su siervo, que estaba de miedo, él oró por su siervo que vea la realidad espiritual, y vio los carros de batalla encendidos que cuidaban de él. El tercer evento habla del reciente pacto de Emanuel, porque este pacto de Isaías 7:14 lo había dado en el reinado de su papá Acaz. Se había proclamado en Acaz, pero Acaz no quiso creerlo. Ezequías tomó lo que su padre no quiso creer. Vio cómo es que Dios preserva a Acaz y a su linaje a pesar de su infidelidad. Tal y como dijo el pastor D.L. Moody, el carácter es lo que un hombre es en la oscuridad. Y hermanos, en los momentos más oscuros, frente a las amenazas más difíciles, ante el gran poder destructivo de Asiria, nos temblaría el cuerpo, pero él demostró un carácter de fe que confió en la verdad de Dios. Y esto nos hace recitar el Salmo 121, 1, 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es la confesión. Mi socorro viene del Creador, del Dios que hizo toda mi vida, ¿no? Que hizo todo. Ahora, al invadirlo, lo primero que hace Sennacherib es intimidar al pueblo, llenarlos de miedo, que caigan en descontrol. Es la manera más efectiva, pues, de ganar, ¿no? Pero esto no se menciona. Miren, los que van a blasfemar, a llenar de miedo a Judá, son los generales que envía Sennacherib. Sennacherib no llega, sino él envía a sus emisarios. Segunda Reyes 18:17 dice que llegó Tartán, llegó Rabsaris y Rabsacés. Estos no son nombres, son títulos, ¿ya? Tartaris era el jefe del ejército, de todo el ejército asirio. Rabsaris era el jefe de la corte de Sennacherib. Rabsacés era el jefe de los oficiales más importantes de Asiria. Vemos este poderío con el cual intimida Sennacherib a las naciones, a sus enemigos. Esto pues me hace acordar también a cómo está organizado Satanás. O sea, Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra Satanás. Tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores de las tinieblas, tiene huestes espirituales. Satanás está organizado, y así como Sennacherib igualito. Tiene sus jefes, sus oficiales, tiene
movilizados en todo el mundo. No es que Satanás esté a la vez en todo el mundo, sino que él tiene su amplia red de comunicación. Por eso se entera. Efesios 6 habla de su gran influencia. Tiene su sistema de gobierno, el diablo, tiene poder, ¿no? Tiene un territorio, una naturaleza inherente y también sabe que tiene que hacer lucha en contra del Señor, aunque pues siempre va a perder. Ahora, para Ezequías era difícil. Imagínense enfrentarse a esta gran potencia mundial. Y Ezequías tenía la oportunidad de hacer alianza con Egipto, ¿no? Pero Dios había prohibido, no hagan alianzas con Egipto. No se apoyen en otros, pongan su confianza en mí. Y eso es lo que terminó haciendo. De todas las piezas de la armadura de Dios, hermanos, voy a hablar principalmente del escudo de la fe, con la cual apagaremos los dardos del maligno, los dardos encendidos, las flechas de fuego del maligno. Hay una razón, hermanos, por la cual quiero tocar principalmente el escudo de la fe y más que otras piezas. Es porque la fe tiene la preeminencia sobre todas las demás virtudes de la armadura de Dios. Y es más, porque la fe se dice que es la que dirige y la que fortalece y la que pone a obrar todos los demás dones de la armadura de Dios. Es por eso. Y vemos a Jesucristo también aquí, porque Cristo es el ejemplo de la preeminencia de la fe, tal como dice William Gordon. Pues la fe lo que hace es basarse en el sujeto, en la persona de Cristo, para ser efectiva y para que pueda por medio de la fe bendecir a todos los que la reciben. Hermanos, incluso hasta en nuestros momentos de aflicción y de crisis, Dios las permite para probar nuestra fe. Es por eso que la fe es muy importante y es lo que voy a tratar en estos momentos ahora. Ahora, el poder de la fe en Cristo contra los dardos de fuego es grande. Cuando todas las tentaciones, cuando Satanás nos tienta de buena manera con las cosas agradables a la carne y no caemos, comienza a atacarte con las cosas que te causan miedo y temor, con las amenazas, ¿no? Con los miedos profundos de tu corazón. Y trata de incendiar tu alma, de herirte. ¿Ya? William Gordon, en su libro The Christian Complete Armor, o sea, la armadura completa de Dios, habla acerca de 3 dardos del maligno en las cuales el escudo de la fe apaga. Está la fe que apaga el dardo de la incredulidad, del ateísmo, de la falta de confianza en Dios. El escudo de la fe apaga el dardo también de la blasfemia y la queja contra Dios. Y por último, también habla acerca de cómo la fe apaga el dardo de fuego de la desesperación. Y son esas 3 cosas que vemos que Sennacherib ataca, intimidando al pueblo de Ezequías. Comenzaré con el primer dardo, acerca de la incredulidad, acerca de desconfiar y no creer en Dios. ¿Saben lo que dijo Sennacherib a través de sus voceros? Segunda de Crónicas 32, 14, 15, parafraseando todos esos versículos, le dijo: tu Dios es falso, no te engañes creyendo en tu Dios, porque yo cuántos dioses he derrotado, nadie me ha podido hacer frente. Tu Dios es falso, no confíes en él. Este es el primer dardo. De igual modo, Satanás lo hace con nosotros para que nos sintamos abandonados, para que pensemos que Dios es solo una idea, un pensamiento, una ideología creada por hombres, cuando no es así. Nosotros podemos soportar el ardor de la tentación poniéndonos, levantando el escudo de la fe, porque de nada nos sirve tener la fe tirada, no usar la fe. Un escudo en el suelo no sirve para bloquear los dardos. Tienes que tomar el escudo de la fe y cubrirte con ella. Y hacerlo es tomar la palabra de Dios y confiar en ella. Jesucristo hizo frente a los dardos de Satanás diciendo: escrito está. ¿No es cierto? Tomando la escritura. Él nos da el gran ejemplo, siendo Dios.
Ahora, podemos sabernos mucho la Biblia, podemos razonar bastante, saberme muchas versiones bíblicas, pero mi razonamiento de nada me va a servir si no tengo fe en lo que Dios ha puesto en su palabra. Lo segundo, la fe que apaga ese dardo de blasfemia y de queja contra Dios. Los voceros de Sennacherib dijeron esto en los versículos 11 y 12, parafraseándolo. Ezequías los engaña y solo hace que confíen en Dios, solo les traerá sufrimiento, hambre y sed. ¿Se acuerdan que les dije que Ezequías cortó el agua? Para no proveer. Obviamente ellos también estaban sitiados, o sea, no entraba comida a la ciudad. Entonces estaban de hambre, estaban de sed y estaban ante la amenaza de la invasión que les daría muerte. Entonces, cuando estamos pasando momentos de gran dificultad y aflicción en nuestra vida personal, Satanás lo que quiere llevarnos es a que nos quejemos y arremetamos injustamente contra Dios. Nos quejemos contra Dios por lo que estamos pasando. Y eso es lo que Sennacherib quería que el pueblo hiciera, que se quejara contra Dios. Es más, lo que le increpa a Ezequías, él le dice, ustedes confían en lo que dice Ezequías, miren lo que ha hecho Ezequías. Ha quitado todos los lugares altos, había un montón de altares paganos. Para los pueblos paganos, cuanto más altares tenías, más protección de dioses tenías. Ezequías quitó todito eso. Sabía que de nada servía. Y dice, solamente tienen ese altar, porque tenían el único altar. Ezequías restauró ese altar que Dios había mandado. Ahora, esos dardos que lanza Satanás en esta ocasión, ¿cómo la fe los bloquea? Primero, la fe hace que veamos la misericordia y la fidelidad de Dios cuando estamos pasando problemas. Hace que pongamos a Dios a la vista del problema. Cuando estamos sufriendo, muchos se olvidan de Dios, ¿no? Muchos dicen, ay, ¿dónde está Dios que me ayude? Dios hace que por medio de la fe vigile y guarda tu alma. Hace que en el momento más difícil la respuesta de tu corazón no sea una queja, sino sea una alabanza a Dios. Hermano, de esta manera Dios afina tu espíritu, te fortalece. Cuando te sientas tentado a quejarte contra Dios por tu situación económica o tu situación de salud, que Dios lo permite, trata de confesar este Salmo 103, todo el Salmo 103 si es posible, pero voy a leer solo los primeros 5 versículos. Dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto debemos de recordar en la aflicción. Hasta tal punto la fe nos defiende, que nos hace diferenciar claramente en cuando es un ataque de Satanás y cuando es un deseo de la carne, una tentación que viene de mí. Muchos podrán distinguirlo, como distinguir un ataque de Satanás de un deseo pecaminoso de mi carne. ¿Cuándo decimos que es obra de Satanás, que me quiere engañar, y cuándo es mi pecado? Acá hay una gran diferencia, hermanos. Porque sea en la situación en la que estamos, si estamos orando, si estamos haciendo cualquier actividad, de repente en nuestros pensamientos viene un rayo de pensamiento violento, de la nada, ¿no? Incoherente, que comienza a hacerme, me quiere llevar a dudar de Dios o a enojarme en contra de Dios. Eso viene del diablo. Porque el diablo es el único que arremete sin permiso, es el único que ataca sin aviso, a traición. La diferencia, obviamente, con la naturaleza de nuestra propia carne es que cuando viene la tentación de nuestra carne es gradual. Es gradual. Tú lo experimentas. En cambio, el de Satanás es
es un ataque directo, ¿no? La línea del mal pensamiento. Estaba haciendo esto cuando de repente, cuando de repente me vino este pensamiento, cuando me vino esta mirada. Ahora, Satanás en su aljaba, en su bolsa, tiene bastantes flechas, porque de diversas maneras va a querer atacarte. Él planea como estratega muchas maneras de atacarte con el pecado. Sabe que incluso si sigues al Señor, quiere que no disfrutes tu camino en el Señor. El tercer dardo habla acerca de la fe que apaga la incredulidad, que apaga la desesperación. ¿De acuerdo? La desesperación. Cuando Sennacherib intimida al pueblo, lo que trata de hacer es que el pueblo caiga en desesperanza y abandone su firmeza en el Señor. Pero ni Ezequías ni el pueblo lo hicieron. Ellos confiaron en las palabras de su rey y su rey confiaba en las palabras de Dios. Es algo muy bonito. Igual, hermanos, la fe nos ayuda a creer, a realizar en nuestras vidas las promesas de Dios ante la cruel desesperación que pasamos. La principal fuerza de Satanás, hermanos, es los muchos pecados que una persona pueda tener. La desesperación nos pone en una situación donde parece que somos culpables y que no tenemos de ninguna manera salida, de que yo me merezco lo que estoy pasando. Porque muchas veces los problemas no es porque pecamos, es porque somos probados. Y hay veces lo que Satanás quiere es que nos martiricemos en los problemas, que suframos en los problemas, cuando no es necesario hacerlo ya. Por eso, hermanos, diferenciemos bien. En cambio, la fe nos alienta al perdón. La fe nos hace mirar en los momentos críticos a la cruz. Y si en algo hemos pecado, lo confesamos y lo llevamos al Señor para no volverlo a cometer. Esto es importante. La fe es como una ventana, ¿no?, en un cuarto sellado llenándose de humo. William Gurnall lo grafica de esta manera. Tú abres la ventana y todo el humo sale, ¿no? Entonces, es nuestra salida en la desesperación. Pablo dijo, ¿no?, estaremos atribulados, pero jamás desesperados. El cristiano no cae en desesperación. El cristiano ora y espera la pronta respuesta y la salvación de Dios. Como conclusión, hermanos, ante toda esta amenaza, el rey Ezequías y el profeta Isaías, una vez puestos firmes y habiendo rechazado esas amenazas y las habladurías del rey Sennacherib, entran al templo del Señor con esta fe y oran. La respuesta de Dios es inmediata. Dios les dice que esa misma noche enviará su ángel, ¿no? El ejército asirio no entrará. No habrá ni lanza ni flecha que entre. Esa misma noche Dios les da la victoria. No se trata solamente de venir y orar a Dios y se solucionó el problema en mi primera o mi segunda oración. Hermanos, vamos a tener que afrontar y pelear la batalla de la fe, puestos el escudo de la fe y todo el resto de la armadura, para llegar hasta esta respuesta que recibió Ezequías. Vamos a tener que pelear ante las amenazas que vienen, parándonos firmes en la fe.